bienvenidos a Fútbol por Dentro, un programa donde lo más importante es el fútbol que se hace aquí, en Cuba. Quédese con nosotros, que ya comenzamos. Y así comienzan nuestros 27 minutos semanales y hoy estaremos dedicándolos a hablar de un hombre de fútbol. Una persona que no imagina su vida sin el más universal y que tiene en el trabajo como premisa para obtener todo lo que se propone. Desde que empecé como niño hasta mi retiro. Pero creo que el primer año en el equipo Villa Clara, estando al lado de tantos jugadores y aportar a que tú junto a esos jugadores ganaras un campeonato. Ese primer año en el equipo de Mayor Villa Clara, eso fue muy grande y muy emocionante para mí. El tercer lugar en la Copa en el Centroamericano. También ayudar a que esos muchachos disfrutaran tanto, y yo también disfruté, por supuesto, de esa actuación que se hablaba, todo el mundo hablaba de eso en Cuba. Y me quedo también con todas las personas que conocí, todos los jugadores que conocí, todos los entrenadores que viví a su lado momentos maravillosos. Los primeros pasos de Jorge Luis Clavelo en el fútbol se dieron en su natal Santa Clara a los 11 años de edad. Las buenas condiciones físicas de Clavelo no pasaron desapercibidas para los entrenadores de la AIDE provincial Héctor Ruiz Pérez, que le incluyeron en el grupo de jugadores que llevaría a Villa Clara a conseguir buenos resultados a nivel escolar y juvenil durante algo más de un lustro. Empecé a los 11 años. Un primo mío que ya llevaba tiempo en el fútbol me habló del deporte y me gustó, y desde que empecé en la AIDE, por mis características atléticas. Me captaron para la AIDE y empecé en la AIDE. Luego de un año alejado del fútbol por el servicio militar activo, Jorge Luis Clavelo se gana el derecho de estar en la preselección del Expreso del Centro al rendir a gran nivel con Santa Clara en el campeonato provincial. Respaldado por futbolistas de reconocido prestigio nacional como Ariel Betancourt y Sergey Prado, Clavelo crece como futbolista y ya para el campeonato nacional de 2003 su papel dentro del esquema de juego de Villa Clara comienza a ser importante. En el servicio militar también entrené mucho allá individualmente para no perder mi forma física. Estando en el servicio militar jugué campeonatos municipales con el equipo Santa Clara, que era el que yo pertenecía. Me llamaron y jugué, me permitieron jugar. Y después que me incorporé a mi carrera, me incorporé al equipo de Santa Clara, entrené y seguí entrenando ahí con ellos. Y por mis resultados en las provinciales de Villa Clara, me llamaron a la preselección del equipo de Villa Clara, que tenía muchas figuras. Ese año 2003, como tú decías, empecé humildemente tratando de ganarme, entrenando duro, haciendo las cosas bien. Con disciplina traté de ganarme mi puesto y al final tuve los resultados. Quedamos campeones, tremenda final contra La Habana allá en Zulueta, aquí después en Zulueta. Contra Cienfuegos la semifinal fue muy dura también, que habíamos perdido el primer juego 1-0 y después ganamos 2-0 en Zulueta. Y eso para mí fue mi primer paso para llegar aquí a las selecciones nacionales. El rendimiento de Jorge Luis Clavelo en el campeonato nacional llamó la atención del por entonces seleccionador nacional Miguel Company, quien durante su periodo al frente del principal equipo de Cuba siempre se caracterizó por inyectarle sangre joven al grupo. A pesar de que las cosas marchaban bien en los entrenamientos, un buen día Clavelo decidió regresar a Santa Clara con su familia y renunciar a la posibilidad de formar parte de la selección nacional a los compromisos internacionales de esa época.
Una decisión que pasada casi 2 décadas, Clavelo todavía no se explica ni encuentra una respuesta exacta. Yo sabía que había tenido buen rendimiento, pero nunca me imaginé que como no tenía experiencia en categorías inferiores, viera mi primer año en el equipo de mayor de Villa Clara. Nunca me imaginé que me iban a llamar, pero Company se fijó en mí y los demás entrenadores que tienen que ver con la captación de jugadores para la selección se fijaron en mí y en un listado que lo hacen en todas las provincias que llevan a Villa Clara, me aparecía mi nombre y me puse súper contento. Desde que empecé a entrenar bien, pero quizás la inexperiencia, no estaba acostumbrado a ese nivel de entrenamiento. No estaba acostumbrado a estar en un lugar tanto tiempo, ¿cómo se llama esto? Sin ir a mi casa, y quizás todas esas cosas me llevaron a irme un día sin decir nada, a una indisciplina que no debía haber cometido. El fútbol y la vida en sentido general suelen dar segundas oportunidades. Después de una estancia en Inglaterra para visitar a su padre, Jorge Luis Clavelo regresa con fuerzas renovadas al Expreso del Centro y su labor en el torneo doméstico de 2005, donde los villaclareños conquistaron un nuevo título insular, tendría como recompensa la convocatoria a la selección nacional. La confianza del técnico avileño Raúl González Triana, sucesor del santiaguero Armelio Luis en el banquillo de la absoluta, sería fundamental para el desarrollo de Clavelo en el equipo nacional. Cuando me fui para Inglaterra, mi papá también me ayudó mucho, me aconsejó mucho de cuando regresara, tratar de volver porque era muy bonito siempre estar, sea el país que sea, estar en una selección nacional es lo más lindo que puede vivir un atleta, ¿no? Como en este caso yo de futbolista. Y mi papá me aportó mucho a yo reflexionar. Y cuando regresé, sabía que por mi indisciplina tenía que trabajar duro, volver a trabajar duro para que me volvieran a llamar. Y gracias a Dios tuvimos un buen año. Y como en lo personal y en lo colectivo con el equipo de Villa Clara, y me volvieron a llamar a la selección. Triana desde el inicio de llegar aquí a la selección me dio mucha confianza. Triana es un entrenador que psicológicamente trabaja muy bien con los jugadores. Y hacen que sus jugadores den más del 100% en la cancha. Y desde que yo empecé hasta que me fui, él siempre creyó en mí y siempre le gustó cómo yo trabajaba y cómo yo jugaba. La Copa del Caribe de 2006 y la Copa de Oro de 2007 serían los primeros torneos de relevancia en los que participaría un Jorge Luis Clavelo, que durante su etapa en la selección asistiría a varios certámenes regionales. Una lesión durante un entrenamiento en el Estadio Nacional Pedro Marrero le impidió llegar en plenitud de forma a la Copa de Oro de 2007. Pero Clavelo recuerda con orgullo los comentarios generados por un equipo plagado de futbolistas con mucho talento. Me lesioné aquí entrenando en Marrero, tuve una lesión del tobillo y llegué al límite, casi no, y al principio no pude jugar titular. Por llegar todavía con algo de molestia, pero fue muy bonito porque tuvimos muy buenos partidos con jugadores interesantes en el equipo de Villa Clara y todo el mundo hablaba del equipo nacional y todo el mundo hablaba de nuestro fútbol, de cómo jugábamos, que empatamos 2-2 con Panamá, perdimos 2-1 estábamos ganando contra México. Y todo el mundo hablaba del equipo Cuba en ese momento. La Copa del Caribe de 2012 sería histórica para Cuba. Quizás en el momento menos esperados para algunos, por sucesos que trastocaron el ambiente de la selección, llegaría un resultado que se había hecho esquivo al plantel antillano desde su primera incursión en esas lides. Con el granmense Walter Benítez en el banquillo y líderes sobre el césped como Delín Molina, Jaime Colomé y Jorge Luis Clavelo, el seleccionado cubano fue dejando rivales en el camino hasta vencer en la final al representativo de Trinidad y Tobago. Ese torneo, el primer partido nos costó mucho
Nos costó mucho encontrarnos como equipo, pero a medida que fue pasando el torneo teníamos muy buenos jugadores. A pesar que faltaban algunos jugadores que habían decidido no estar en la selección un tiempo detrás, como Yaniel, Cervantes y otros jugadores que no estaban en ese momento, que podían haber estado. Pero fue un torneo magnífico. Después del primer partido, que no fue muy bueno, fuimos creciendo como equipo y llegamos al final y logramos llevarnos el título, que fue una satisfacción grandísima. Las alegrías e insatisfacciones de Jorge Luis Clavelo a nivel de selección nacional también tuvieron su contraparte en el Expreso del Centro. Después de 6 años sin llegar a lo más alto del podio, en 2011 Villa Clara lograría levantar un título que repetiría en 2012 y 2013. Una figura clave en esos resultados sería Ariel Álvarez, quien con su experiencia como jugador y su liderazgo desde el banquillo, sabría sacar provecho al talento de todos los jugadores a su disposición. En esa etapa había un buen fútbol en Villa Clara. Había una mezcla de jugadores ya con experiencia, con jugadores jóvenes que venían con muchos deseos y eso, y más Ariel Álvarez, que hablaba mucho con los jugadores, era un entrenador que te hacía que tú jugaras y crecieras y hicieras cosas en el terreno que quizás ni te pensabas que podías hacer, sobre todo los jóvenes. Y esa mezcla de jugadores jóvenes y ya con experiencia hizo que esos 3 años fueran del equipo Villa Clara maravillosos para él. Luego de varios años de ausencia, en 2014, Cuba regresa a los Juegos Centroamericanos. Uno de los 3 refuerzos del plantel conducido por el avileño Raúl González Triana para el certamen, a jugarse en la ciudad mexicana de Veracruz, era el villaclareño Jorge Luis Clavelo. Con la misma ilusión de sus jóvenes compañeros del equipo sub-21, Clavelo salió a cada partido a darlo todo por su país y se sobrepuso a molestias físicas para lograr un resultado histórico. En realidad yo siempre he jugado, esté tocado o no esté tocado, siempre he jugado cuando hace falta que el equipo me necesita. Cuando el equipo me necesita, siempre he jugado lesionado o sin lesionarme. Claro, por supuesto, siempre que pueda, porque hay momentos que hay lesiones que no te dejan hacer nada. Y a ese centroamericano no llegué lesionado, exactamente no llegué lesionado. Me lesioné en el segundo partido contra Haití. En una jugada, cuando salté a cabecear, me dio un tirón muscular y ahí seguí jugando ese mismo juego vendado. Y después, gracias al cuerpo médico que teníamos en Centroamericano, me recuperaban diario para poder jugar. Como teníamos el juego un día sí, un día no prácticamente, me recuperaban muy bien para poder jugar el otro juego. Pero en realidad fue por el deseo de participar en los centroamericanos y ayudar al equipo. Que después de tanto tiempo sin tener una medalla en juegos múltiples, pues fue grande coger esa medalla y que quizás podíamos haber llegado más lejos si en el minuto casi terminando no nos meten el gol y no perdemos a penal. Quizás hubiéramos sido campeones, porque creo que el equipo venezolano no nos podía haber ganado esa final. El gol de Jordan contra México, me quedo con esa imagen. La Copa de Oro de 2015 sería el último torneo de Jorge Luis Clavelo con la selección nacional. A sus 33 años, Clavelo consideraba que era momento de dar paso a las nuevas generaciones y probar fortuna en un fútbol diferente. Y así, en 2016, llegaría la oportunidad de mostrar su valía en la Liga Dominicana de Fútbol, donde en sus primeras 2 temporadas vestiría la camiseta del Bauer FC y luego en las otras 2 campañas defendería los colores del Jarabacoa FC. Fue muy buen torneo, a pesar de en la semifinal la goleada que tuvimos contra Estados Unidos,
Ya habían jugadores lesionados que no pudieron llegar a ese partido y muchas cosas que pasaron antes de ese partido. Fue muy buena despedida porque pudimos clasificar a los cuartos de final. Y ya, yo sabía que ya me quedaba poco porque venían buenos jugadores centrales que venían atrás del sub-20 que había ido conmigo centroamericano, de muchos jugadores jóvenes que venían muy bien. Y bueno, ya yo quería dejarle a ellos el camino libre para que pudieran desarrollarse y seguir representando a Cuba. Yo había decidido terminar la selección y retirarme, ya creo que no era conveniente volver a la selección, a pesar de los momentos maravillosos que viví en la selección y que eso es lo más grande, como te decía, de un deportista estar en tu selección. Creo que ya después de mi retiro, ya yo, después que di ese paso, no quería volver atrás. Yo quería también terminar mi vida deportiva quizás en otro fútbol también y verme como yo, a pesar de mi edad, que ya tenía 32 años, en otro fútbol cómo podía afrontar esa situación. Yo siempre trabajé duro para dejar buenas sensaciones, para que vieran para futuras contrataciones de jugadores cubanos, porque cuando tú eres cubano y dejas una buena imagen, sirve para que puedan contratar a otros jugadores. Las experiencias vividas en la Liga Dominicana le permiten a Jorge Luis Clavelo comparar ese torneo con la Liga Nacional de Fútbol. El entorno profesional, la presencia de extranjeros y la duración de los torneos hacen de la Liga Dominicana un escenario propicio para el crecimiento de los futbolistas, algo que por las propias condiciones económicas del país y las características del campeonato cubano resulta cada día más complicado para los futbolistas que se desempeñan en el archipiélago nacional. Creo que la parte organizativa, la parte de... El fútbol cubano tiene mucho nivel. Yo jugando ya me di cuenta que es difícil jugar aquí en Cuba también. Aquí en Cuba es quizás hasta más difícil que jugar en Dominicana, pero creo que la parte organizativa, la parte como más profesional, esas cosas ayudan mucho más te ayudan mucho más como jugador a crecer. También, como te decía, el jugar con jugadores de otras nacionalidades, con mucha calidad, todas esas cosas te ayudan a crecer como futbolista y todo eso me ayudó mucho. Y creo que esa es la diferencia que hay entre el fútbol, también la duración de los torneos, todas esas cosas ayudan mucho. Por supuesto, la parte económica, que no se puede desarrollar un buen torneo nacional, todas esas cosas desencantan a muchos jugadores y muchos han querido demostrar que también que ellos pueden jugar en otro fútbol, a otro nivel, y esas cosas hacen que muchos futbolistas se queden en el camino. Desde su salida de la selección en 2015, Jorge Luis Clavelo vive como un aficionado más la actualidad del fútbol cubano y sueña con la posibilidad de ver a Cuba en un mundial. Sin embargo, Clavelo es consciente de que para lograr tan codiciada meta será imprescindible trabajar duro y realizar algunos cambios en la manera de ver y entender el fútbol en la mayor de las Antillas. Cuba, por lo menos la etapa que yo viví, hay una parte organizativa de niños desde niños hasta que es muy rica, porque hemos tenido EIDE, ESPA, esas cosas te desarrollan mucho como jugador. Lo que faltaría es la parte de experiencia de entrenadores que hagan cursos, que esas cosas, para que nuestro fútbol de niños mejore mucho más. Y la parte negativa de nuestro fútbol
que yo viví mucha parte de eso, que íbamos íbamos en una guagua casi estropeado, llegábamos a los torneos, a jugar contra, por ejemplo, a Camagüey, sobre todo a las provincias orientales, que eran las más lejos. Después estabas en un lugar que no había ventilador, no había nada, casi no descansabas para jugar al otro día, quizás que ya tenía competencia. Esas cosas influyen mucho en la vida del futbolista cubano. El fútbol cubano pasó por una etapa muy crítica, pero creo que se está trabajando, haciendo algo para que vuelvan los años lindos de este fútbol. Espero que la dirección de fútbol y todos los que tengan que ver con el desarrollo del fútbol en Cuba sigan trabajando duro y sigan abriendo puertas y caminos para que los jugadores puedan desarrollarse mucho mejor. Debido a la parte económica de nuestro país, no podemos desarrollar un torneo de primer nivel. Y como podemos desarrollar un torneo de primer nivel, los jugadores, viéndose las caras ellos mismos aquí, no van a desarrollarse. Espero que la dirección de fútbol trate de que los jugadores sean contratados y mejoren sobre todo la calidad a nivel competitivo. Creo que la mentalidad de la dirección de fútbol influye mucho en todo, ¿entiendes? Creo que si tuvieran una mentalidad más triunfadora, nuestro fútbol podría avanzar mucho más. El fútbol para mí es todo, es la vida, para mí el fútbol es la vida. Añoro mucho, ahora mismo que no estoy jugando, añoro mucho estar en el terreno, oír la gente gritando en las gradas, ayudar a un equipo a ganar algún partido, todas esas cosas. Creo que no, sin el fútbol tendré que acostumbrarme, pero es difícil. Me gustaría que el fútbol cubano fuera un mundial, ese es mi sueño. Y espero que la dirección de fútbol cubano y todos los que tengan que ver con ello traten de hacer algo para que nuestro fútbol se desarrolle y pueda lograr ese objetivo. A pesar de que la COVID-19 le ha alejado del fútbol competitivo, Jorge Luis Clavelo sigue trabajando de manera individual y se siente con fuerzas para seguir con su carrera futbolística. En caso de no ponerse las botas para salir al campo a jugar, Clavelo pretende adquirir los conocimientos necesarios para luego transmitir sus experiencias en el fútbol a niños y jóvenes. Ahora, antes de empezar la pandemia ya tenía algo visto con clubes, pero lamentablemente debido a la pandemia no quise seguir hablando con los clubes porque ya quería, mientras estaba la pandemia, quería estar aquí en mi país para cuidarme, para cuidar a mi familia. Y creo que depende, cuando vuelva la pandemia, depende del estado físico que me encuentre, que todavía me estoy entrenando solo, individualmente. Depende de las propuestas que me hagan algún club que me pueda querer. Depende de eso, pero creo que dependiendo de eso, yo me retiraré o no del fútbol activo. Quiero, cuando se termine, tratar de superarme un poco más, tratar de hacer cursos, superarme para ayudar a los jóvenes, a los niños, según en lo que pueda trabajar, a crecer y aportarles mis experiencias como futbolista. Que nunca dejen sus sueños, nunca, por dificultades que tengan, por problemas, por cualquier cosa, nunca dejen de soñar en llegar a los objetivos que tú quieras, nunca dejen de soñar. Que con mucha disciplina, mucho esfuerzo y mucho trabajo, porque a pesar del talento, solo con talento no se llega a ningún lado, se tiene que trabajar duro.
Y así termina nuestro tiempo televisivo de hoy, donde estuvimos hablando de un hombre de fútbol, Jorge Luis Clavelo. Usted regrese la próxima semana y síganos en las redes sociales. Recuerde que esto es Fútbol por Dentro, donde lo más importante es el fútbol que se hace aquí, en Cuba. Hasta la próxima.